Hola, muy buenos días. Hola a todos. Muy buenas. Vamos a dar un minutito más para ver que la gente va entrando. Muy bien, tenemos a todos los ponentes. Estoy viendo a la gente que va entrando. Me alegro de ver gente conocida. Estupendo. Vemos 80 y pico personas que han entrado. Buenos días, Manuel. Buenos días a todo el mundo. Muchas gracias por uniros. Y vamos a ver. Esto por acá. Supongo que estáis viendo mi pantalla, ¿no? ¿Sí? Que Sí, pone Data Spaces Dialog. Vale, muy bien. Pues, pues bueno, vamos a ir empezando. Lo primero, como decía, muchas gracias por uniros. La verdad que ha sido pues una sorpresa bastante agradable, o poca sorpresa, pero desde luego muy agradable ver la acogida que ha tenido la organización de este seminario, de este webinar. Y bueno, pues estamos encantados de que hayamos elegido un tema que os interese. Además, yo creo que con los ponentes que tenemos, pues yo creo que va a ser del interés de todos. En el tema logístico, os quería decir que el chat está abierto, podéis ir haciendo preguntas y entonces cuando acabemos cada uno de los ponentes, pues miraremos el chat y si hay tiempo contestaremos algunas preguntas. De todos modos, al final, ahora mostraré la agenda, va a haber, si vamos bien de tiempo, habrá unos cuantos minutos, en principio 10-15 minutos, para permitir a la gente que abra el micrófono y pueda hacer preguntas directamente. También otra pregunta, otra cuestión en términos logísticos, cuando termine el webinar se está grabando, imagino que habréis recibido o sea, habréis visto la ventanita que lo avisa, el webinar se está grabando, cuando termine la grabación, automáticamente, o sea, cuando se grabe y tal, unos minutos más tarde, se enviará una notificación por correo electrónico con un enlace a una carpeta en donde encontraréis la grabación y las presentaciones de los ponentes, que las tenemos ya subidas en formato PDF. Entonces, pues creo que sin más dilación os paso, esta es la agenda que tenemos para hoy. Este soy yo haciendo las presentaciones. Buenos días a todos. Eh, Luego hablaré durante unos 15 minutos sobre los modelos de negocio, pero no sobre los modelos de negocio específicos, sino sobre la metodología y los conceptos de los modelos de negocio para los espacios de datos. A continuación, entraremos en dos casos concretos de dos proyectos que vosotros probablemente conocéis bastante bien. Hemos tenido la suerte, además, de que tanto Ute como Jonathan hablan muy bien el castellano, entonces vamos a poder hacer el webinar completamente en castellano, end-to-end. Empezará Ute con 15 minutos, más o menos 10 minutos, 5 tal, y luego pasaremos a Sonia y Silvia, hablarán sobre la parte de IDSA, nuestros assets y luego, si el tiempo lo permite, tendríamos, esperemos que 15 minutos para preguntas y para el cierre. Y sin más, pues empiezo yo, soy el primer ponente. Y bueno, pues en cuanto a los modelos de negocio, como veis, el título no dice modelos de negocio para espacios de datos. Son modelos de negocio y espacios de datos. ¿Por qué? Porque o sea, como veréis, el modelo de negocio no es algo que va dentro del espacio de datos, sino que es algo que depende de cómo lo quieras hacer y ya veréis que no hay un único modelo de negocio para todos los espacios de datos. Estos son los 4 puntos que me gustaría cubrir. Primero los conceptos, características, valoración y momentos clave. Para empezar, un poco qué es un modelo de negocio. Un modelo de negocio no es algo, como comentaba antes, específico de los espacios de datos. El concepto no cambia. Si vosotros conocéis lo que es un modelo de datos, perdón, un modelo de negocio, el modelo de negocio, el concepto sigue siendo el mismo cuando lo aplicas a un
espacio de datos. Lo que he puesto aquí ha sido para que veáis un poco el quién, cómo, qué, a quién. Esos son los conceptos que tienes en cualquier modelo de negocio. Y al lado, cuáles serían los actores dentro de un espacio de datos que, bueno, que se relacionan con cada uno de ellos. Lo principal es el qué, ¿no? ¿Cuál es la propuesta de valor de un espacio de datos? Y esto sí que es común a todos los espacios de datos. La propuesta de valor es la compartición de datos segura, porque segura, bueno, si no es segura, mal vamos para empezar, pero tiene que ser soberana y siempre con el ánimo de crear valor. Entonces, aquí tienes cuál es la propuesta de valor de los espacios de datos. Por supuesto, esto después se materializa y se particulariza dependiendo qué espacio de datos tiene, pero la propuesta de valor en genérico es común. Luego tendríamos el quién. Bueno, el quién son todos los participantes, tanto pues, los proveedores como los consumidores de datos, como los de gobernanza, todos los actores. ¿A quién va dirigido realmente un espacio de datos y a quién va dirigido el modelo de negocio? Pues realmente a los consumidores. ¿Vale? En términos de valor añadido, de propuesta de valor, tienes que desde el dato totalmente, digamos, crudo, hasta una aplicación que utiliza esos datos y que se puede, por ejemplo, comercializar, hay toda una cadena de valor que se va añadiendo paso a paso. El objetivo final es darle todo el valor posible al dato y el que, digamos, disfruta de todo ese valor es realmente el consumidor. ¿Vale? Luego tenemos el cómo se hace, ¿no? Cómo se instrumenta este modelo de negocio en los espacios de datos. Ahí es donde residen los costes. Que no se nos escape, un modelo de negocio no es una plataforma. No estás diciendo los costes de almacenamiento. Eso va por independiente. Un espacio de datos no almacena datos, ¿vale? Pero sí que hay ciertos costes que tienen que ver con los procesos relacionados con la gobernanza. Entonces ahí pues tendríamos cubierto el qué, el quién, el cómo y el a quién, ¿no? Formalmente, un modelo de negocio describe el fundamento de cómo una organización crea, entrega y captura valor. Como veis, aunque la palabra negocio te puede hacer pensar que estamos hablando simplemente de una cuestión financiera, realmente no es solo financiera, es una cuestión de valor, ¿no? Cuando quieres comercializar algo, obviamente tú quieres monetizar tu aplicación, pero no tiene por qué ser simplemente una cuestión de monetización, puede ser una cuestión de aportar valor social. Típicamente las administraciones públicas pues pueden hacer este tipo de cosas y lanzar este tipo de proyectos sin un ánimo de comercializar los resultados, ¿no? Bueno, esto sería la foto, aunque mis compañeras Sonia y Silvia incidirán más en lo que es un espacio de datos, pues esta es básicamente la imagen que utilizamos en IDSA para contar qué es lo que es el espacio de datos. Yo creo que casi todos probablemente la habéis visto ya o la conocéis. Quizá es interesante incidir en el tema que aquí veis, está en inglés, el data owner y el data provider, o sea, el propietario de los datos y el proveedor de datos no tienen por qué ser exactamente la misma entidad, ¿no? Tú puedes tener los datos, pero utilizar un proveedor de servicios para que los provea, ¿no? O sea, y si veis en la parte derecha, igual para el usuario de los datos y el consumidor de los datos. Alguien puede hacer de intermediario y eso no es raro que eso ocurra en los espacios de datos. Que tengas que el propietario y el usuario final de los datos pues no estén realmente conectados, ¿eh? Aunque sí que son participantes y pueden influir y deben influir en los procesos de gobernanza, pero no son directamente los proveedores y los consumidores. Luego, como veis, pues están los conectores y luego otras aplicaciones que contribuyen a que el espacio de datos funcione como debe. Aquí, insisto, en la propuesta de valor es compartir datos de manera segura y soberana para la creación de valor. Luego, una pregunta que surge muy a menudo, ¿no? En los encuentros que hemos tenido en persona y bueno, pues online, incluso en conversaciones internas en IDSA, nos surge, bueno,
¿Cuál es el modelo de negocio para los espacios de datos? La pregunta es, ¿hay un único modelo? Y bueno, las noticias son claras, quizás son malas noticias. No existe un único modelo de negocio para los espacios de datos. O sea, si eso yo creo que es bueno entenderlo, pero decir, no es que no se me acaba de ocurrir el modelo de negocios. Bueno, es que no existe un modelo de negocio. El modelo de negocio dependerá de cuál es el objetivo, de cuáles son los participantes y de un número de cosas que voy a tratar de ayudaros a identificar en el resto del tiempo que tengo. Una de las características de los modelos de negocio es que tenemos un modelo de negocio multilateral y con efectos en espiral. Detrás de estas palabras un poco complicadas, para que no se me olvide, pues me he puesto aquí una foto con el ejemplo del mercado, ¿no? Si tú quieres ir al mercado de tu barrio o de tu pueblo y tú vas con tu cesta vacía, y entras al mercado y tú quieres comprar, imagínate, fruta y carne, ¿no? Y entras al mercado, buscas y no hay ninguna frutería. Buscas y no hay ninguna carnicería. Bueno, pues te vas. A lo mejor al día siguiente vuelves, a lo mejor al día siguiente también, pero llegará un momento en que dirás, bueno, yo quiero consumir algo y no hay nadie que me lo provea, ¿no? Por el otro lado, si imagínate que tú eres el frutero o tú eres el carnicero pues, y pones un puesto en el mercado, pero no acaban de entrar ningún cliente, nadie con la cesta vacía. Pues bueno, pues dirás, estoy aquí haciendo una inversión, ¿merece la pena? No merece la pena, ¿no? Esos son los casos malos, ¿no? O sea, cuando todo, o sea, los casos en los que acaba mal. Hay un caso en el que acaba bien y es que tú entras con tu cesta con esa intención y ves una frutería o dos fruterías abiertas y compras, carnicerías también compras y al comprar tú animas a que ese frutero siga con ese puesto, incluso que otros fruteros entren. Y aquí viene el efecto en espiral y el modelo de negocio multilateral. El hecho de que abran más puestos en el mercado hace que vengan más consumidores o más clientes potenciales. Y ahí es cuando tenemos el espiral. Más clientes, más puestos en el mercado, más puestos en el mercado, más clientes. Y eso hace que sea multilateral y, bueno, pues efectos en espiral. Aquí lo veis con los actores de los espacios de datos, el valor se incrementa con el aumento de participantes del otro lado. Si tú eres un consumidor de datos, imagínate una empresa de inteligencia artificial entrenando algoritmos para el sector agrícola, tú vas a ser consumidor de datos. Pero el valor percibido que tú tienes del espacio de datos aumenta con la cantidad y la calidad de los datos de los datos que proveen los proveedores de datos. Por eso es multilateral, pero que el concepto se haya entendido. Algo que también es interesante, aunque son cosas que tampoco son súper complicadas, pero que yo creo que viene bien incidir en que estos conceptos no varían tanto entre entornos que no son espacios de datos y el entorno del espacio de datos. Una es que el modelo de negocio es bidimensional. O sea, hay dos modelos de negocio claramente diferenciados. Uno es el modelo de negocio para el espacio de datos en sí, para cubrir los gastos, digamos, de la constitución, de que se constituya el espacio de datos y que se opere, ¿no? Mantenerlo en funcionamiento. Ese es un modelo de negocio. El otro modelo de negocio es el de los casos de uso, ¿no? Y son independientes. O sea, no hay que buscar solo un modelo de negocio, hay que buscar modelo de negocio para el espacio de datos en sí y luego cada caso de uso puede tener, podría no tenerlo, pero puede tener un modelo de negocio separado. Eso quizás es más caso de negocio, ¿no? Para ese caso de uso. Luego, en cuanto, o sea, estamos hablando de que hay un modelo de negocio, pero realmente cuando tú intentas valorar un espacio de datos, tienes unos costes, pero realmente cuál es el valor? ¿Cuál es el valor de un espacio de datos? Un espacio de datos sin casos de uso o con casos de uso que no tengan un caso de negocio detrás, no tiene valor. El valor de un espacio de datos se
pone de manifiesto a través de los casos de uso. Y eso es muy importante. Formar un espacio de datos con un ecosistema fantástico sin que tenga unos casos de uso dentro va a hacer que el espacio de datos no sea viable, bueno, quizá en el corto plazo por la financiación inicial, pero en el medio plazo dejará de tener sentido desde un punto de vista de sostenibilidad. Y luego, sí, también parece una cosa bastante lógica, el valor de los espacios de datos es la suma del valor percibido por cada uno de los participantes. Es decir, no es solo el valor percibido por los consumidores o por los proveedores o por los organismos de gobernanza, sino por todos. Es esa suma. A la hora de valorar un espacio de datos hay que tener en cuenta, por ejemplo, la analogía que os contaba sobre ir al mercado. Bueno, pues esa analogía, ese símil, tiene un recorrido limitado, ¿no? Porque tú cuando consumes, o sea, cuando vas con lo de la fruta, ¿no? Tú coges fruta, te la echas al cesto, bueno, pues esa fruta está allá, ¿no? El frutero, si tiene 100 piezas de fruta y tú te llevas 5, pues solo quedan 25, ¿no? Realmente lo consumes. El concepto de consumir el dato aquí es distinto, es más bien acceder, utilizar, porque tú consumes un dato, pero el dato sigue disponible para ser consumido. Es decir, un dato no pierde ningún valor, aunque se consuma varias veces o incluso haya varios consumidores consumiendo ese mismo dato. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un concepto que sí que es un poco más específico, no de los espacios de datos, pero sí de la compartición de datos. Luego, pues hay varias técnicas para la valoración del dato, ¿no? O sea, ¿cuánto vale realmente un dato? Yo tengo 1 giga de datos de, no sé, de los billetes que han comprado durante los últimos meses. ¿Cuánto vale realmente eso? Bueno, pues se puede valorar de distintos modos, ¿no? Uno es, tú dices, bueno, pues cuál es el coste operativo que yo he tenido para compartir esos datos, para subirlos, o sea, para hacerlos disponibles. ¿Cuál es el coste que he tenido inicialmente y cuál es el coste operativo que tengo para mantenerlos, ¿no? Para mantenerlos disponibles? Y a eso, bueno, pues si quieres le puedes añadir un margen, ¿no? Claro, esos cálculos, pues bien, pero luego si los consumen varios, o sea, si tú haces ese coste, luego pues, o sea, quiero decir, no es una técnica obvia y sencilla, pero es algo que se puede tener en cuenta. Luego, también, pues en el precio del mercado, pues también se puede ver si ya hay alguien, si hay varios proveedores que están proporcionando un dataset muy similar al tuyo y el precio que tienen y tienes acceso a cuál es el precio, pues puedes decir, oye, pues puedo poner el mismo, ¿no? El precio del mercado, o si tú crees que tu calidad es superior, es decir, puedes también, se puede también tener en cuenta eso. Otro modo de hacerlo es mirando, fijándote en cuál es el valor o cuál es la monetización que el consumidor va a hacer de tus datos. Todo esto que digo es de los modelos de negocio para los casos de uso. Típicamente, ¿no? Decir, oye, pues aquí tienes los datos, tú vas a entrenar tu algoritmo, bueno, pues compartimos los beneficios que tú puedas tener. Eso también es algo que se puede tener y que se puede considerar dentro de los casos de uso. Algo que se tiene que tener en cuenta, es decir, ya como hemos visto en el símil de ir al mercado de tu barrio, ahí hay un punto de inflexión, el momento en el que hace que esa espiral tenga la altura suficiente como para que el valor del espacio de datos sea significativo. Y hay un momento clave, ¿no? Que es el lanzamiento y el arranque de los espacios de datos. ¿Cómo lo hacen, no? Pues volviendo al símil, pues lo normal sería que, hombre, pues, que alguien, o sea, una asociación de vecinos, una entidad pública, una administración pública, pues que dijera, oye, vamos a verte, vamos a ayudar a los que pongan el puesto de frutas o a los que pongan el puesto de carne para que aguanten pues durante unas semanas hasta que vengan clientes, ¿no? Se puede hacer como eso. Eh, o pues se pueden tener otros modos de que se rompa esto que intento transmitir aquí, el problema de la gallina y el huevo. O sea, para que haya proveedores necesitas consumidores.
bueno, perdón, al revés. Para que haya consumidores necesitas proveedores, pero vendrán más proveedores cuanto más consumidores haya. Entonces es un poco lo de el huevo y la gallina. ¿Cómo romperlo? Bueno, pues mediante una financiación inicial, típicamente financiación que venga de la administración pública. Creo que en el contexto en el que estamos, en el ecosistema español, eso está muy bien llevado. Esa financiación inicial existe para, y que además se tiene que aportar un plan de sostenibilidad para que cuando acabe esa financiación, pues realmente los espacios de datos sean viables y sostenibles en el medio y en el largo plazo. ¿Vale? Esa financiación inicial. Luego, otro modo, también mencionado por mí hace un poco, pues el beneficio de los consumidores. Es decir, los consumidores ven tanto potencial en la compartición de datos de algo que, bueno, que dicen, bueno, solo con que entres ya te voy a incentivar, digamos, económicamente, ¿no? Otro modo sería utilizar una plataforma o un ecosistema existente. Imagínate que tienes un marketplace y que estás compartiendo datos, que ya tienes el ecosistema bien hilado y con buenas interacciones, pero no estás utilizando un espacio de datos. Bueno, pues puedes plantearte una transición de ese marketplace a un espacio de datos y bueno, pues ahí el tema del huevo y la gallina se soluciona porque ya partes de un ecosistema. Y otro es por los usuarios de renombre. Hay algunos espacios de datos, por ejemplo, el de CSN, que utiliza, o sea, que hay una empresa muy grande con una cadena de suministro, con muchos proveedores, y es esa empresa grande la que favorece y la que anima a esos proveedores a que se unan al espacio de datos para compartir los datos. En resumen, y esta es mi última transparencia y con esto acabo, desde el punto de vista de negocio, hay que tener en cuenta tres etapas y tres momentos. Uno es el del arranque, que no se nos olvide el problema de la gallina y el huevo. Más proveedores, más consumidores, más consumidores, más proveedores, y eso hay que hacer que se desbloquee mediante bueno, pues los mecanismos que he descrito. A continuación, una vez que el problema de la gallina y el huevo se ha solucionado, bueno, pues tiene que crecer. Lo normal, si se ha diseñado bien, es que haya un crecimiento eh, grande, significativo en el medio plazo, pero luego hay que mirar que en algún momento un espacio de datos, digamos ya más en el largo plazo, el espacio de datos va a llegar a un momento de crecimiento casi, casi plano. Y aún sin ese crecimiento, o sea, cuando ya está todo el ecosistema ahí y hay un crecimiento, digamos, orgánico, pues aún en ese momento, sin un crecimiento grande, el espacio de datos tiene que ser sostenible. Entonces ahí es donde tiene mucha importancia el modelo de datos, perdón, el modelo de negocio. Creo que estoy diciendo modelo de datos a veces cuando quiero decir modelo de negocio. Bueno, pues cuando el modelo de negocio del espacio de datos, ahí es donde tiene que estar bien afinado para conseguir que, bueno, que sea sin un crecimiento grande, que siga siendo sostenible. Espero que haya sido, se haya, que esta intervención os haya ayudado a entender un poco más los modelos de negocio, tanto para los casos de uso como para el espacio de datos en conjunto. Y si tenéis alguna pregunta, como he mencionado al principio, podéis ponerla en el chat. Intentaré ir resolviéndola y luego al final, si nos queda tiempo, permitiremos que abráis el micrófono y que la hagáis pues de viva voz. Y bueno, pues sin más, Ute, muchas gracias por unirte y bueno, pues la pantalla es tuya. Sí, muchas gracias. Espero que me oigan bien. Sí, A muy ver, bien, adelante. y vean la pantalla correcta. Buenos días. Encantada de introducirles el tema de Catena X como ejemplo Lighthouse, digamos, y los modelos de datos o los modelos de negocio atrás. Entonces, mi nombre es Ute Burkhardt. Yo tengo un trasfondo de 35 años en la logística operativa.
especializada en la logística automotriz y en los últimos 10 años me dediqué al tema de los espacios de datos con foco a la industria automotriz, por supuesto. He trabajado como Project Leader, Project Manager en Volkswagen últimamente, los últimos 22 años, los 10 años pasados como Project Manager en la cadena de suministros. Siempre ha sido un intercambio de datos y mejorarlo y todo eso. Y me enfocó ahora en la entrega del tema del data sharing al mercado. Um, ¿Qué es la fuente de toda la discusión? Nos han entregado muchos retos en las cadenas de suministro. Últimamente vemos como interrupciones, la sostenibilidad, la discusión, las cuestiones de industria 4.0 y todo, la interoperabilidad, por supuesto, y el cubrimiento global. Además, el tema de costes y el desarrollo económico, que conocemos todos muy bien. Entonces, con la consecuencia del reconocimiento dentro de la industria que habrá que colaborar. Y así se organizó el Catena X, se puso y consiste en 3 ramas ahora. Fue la asociación, aquí encima es el consorcio y la compañía operativa. La asociación misma se dedica a la orquestación y la estandarización. El consorcio se trata de la plataforma de datos y los casos de uso, por ejemplo. Y la compañía operativa se trata con cuestiones de soluciones y adaptaciones. A mano derecha vean todas las empresas que están dedicadas. En el trasfondo, como ejemplos, nada más están creciendo día por día. Entonces, el objetivo principal de Catena X es romper los silos de datos que existen ahora. Cada uno de ustedes lo sabe muy bien, tiene sus datos dentro de su organización, entre los departamentos y todo, y habrá que romper los silos de datos en una sola empresa al primero y luego a colaborar entre compañeros de las cadenas de suministro. Yo estoy hablando de la logística, de la industria automotriz para como industria llave. Y el Catena X, por supuesto, existen otras. Igual, Catena X nada más es un ejemplo a base del ecosistema de datos fundado por componentes, no sé, del Gaia, del IDSA, ITSA, como lo dicen, y muchos más. Y el Catena es el ejemplo para la industria automotriz. Existen otros mientras, a base de este data ecosistema, como el Factory X, está del Aerospace, están trabajando en el sector de la salud, por ejemplo, y muchos ejemplos más. Eso habrá que decirlo bien. Y los ejemplos que nosotros tratamos en el Catena son de traceability, por ejemplo, es el Demand and Capacity Management y el Carbon Footprint. Nada más para decir unos ejemplos, hay muchos más, hablamos de la circularidad, estamos hablando de muchos temas para interoperar y nada más para hablar de unos ejemplos. Básicamente están resueltos ya temas como el ecosistema de datos, gracias a los otros componentes que tenemos. Está el tema de seguridad y soberanidad. Mariano habló de eso en su ponencia anterior. Están los estándares técnicos, igual de datos, las semánticas y muchos más. Y está más o menos resuelto la cuestión de la interoperabilidad en el ecosistema de datos con los estándares
y las definiciones, el permiso para colaborar, me falta la palabra, los policies. Yo diría, ya está, la interoperabilidad es posible, que nosotros había faltado siempre. Catena X va global, con los hubs y colaboraciones mundiales en las regiones del mundo, como los Estados Unidos, Europa, por supuesto, como región llave de Catena X y fuente de esta idea y de este concepto, y Asia, por ejemplo. Y pues nada más, y les invito a conectarse a través de la página web, y les invito claramente que se pongan en contacto con nosotros del ITSA, del Fraunhofer, ISST, y en mi papel en Fraunhofer ya trabajando yo para Fraunhofer desde muy poco tiempo, pero con la idea de entregar este tema al mercado, ayudarles a las compañías, adaptándose, poniéndose al ecosistema para aprovechar lo más como podemos como industria automotriz en el Catena, pero también como industria general. En referencia al modelo de negocio de Catena X, estábamos en tres etapas. La primera fue fundado con dinero público para establecer la base de ecosistema y de la organización misma. La segunda etapa fue para poner la organización operativa, y la tercera etapa, entregarlo al mercado y conectarla a las empresas. Y eso es en donde estamos ahora. La primera ya está más o menos hecho, la segunda también, la organización operativa ya está, el Cofinity. Y la tercera parte es cómo entregarlo al mercado y responder preguntas, ponerles en la situación que se pongan en contacto al ecosistema, que se adapten para que se organicen todos, darles un consejo y todo. Ahora estamos en esta etapa y me gusta mucho, es un gusto real enseñarles con mi experiencia, entregar mi conocimiento a la industria en total, y me alegro mucho por cualquier contacto con ustedes. Entonces, muchas gracias. Eso es todo para este momento. Y le doy a Mariano otra vez para... Muchas gracias. Muchas gracias, Ute. Muchas gracias por la presentación, muy interesante. Y muchas gracias por el castellano que nos está permitiendo tener el webinar en español. Habla muy bien, se te entiende todo. O sea, muchísimas gracias. Ahora tenemos a Jonathan, que es el director de marketing de Perdón, IonaX. ¿está algo en el Sí. chat? No sé, unas preguntas o algo. ¿Habrá En que principio no verlo? aparece. En Bueno. principio, no ha surgido ninguna. Esperamos a la última parte por si surgiera alguna con el micrófono abierto. Entonces, bueno, pues Jonathan, si quieres puedes ir compartiendo pantalla. Jonathan es el director de marketing de IonaX y también forma parte del el espacio de datos europeo de turismo. Y Sí, ¿ves bien, Jonathan, dale. ves bien mi Sí, pantalla? perfecto, ¿Me perfecto. oyes bien también? Y te Ok, oímos bien. Adelante. muy bien. Gracias por la invitación y qué presión de hacerlo en castellano, pero voy a probar, espero que me entiendes bien. Voy a presentarles un poco más en detalle el modelo de negocio de EONX. Se habla mucho más de otras cosas. Es un poco raro de hablar de se habla mucho de técnica, se habla de casos de uso y gracias por la oportunidad de explicar un poco más nuestro modelo. Solamente para dar un poco una introducción a EONX, estamos construyendo un ecosistema de actores de la movilidad y del transporte, incluyendo la logística, y también con el turismo. Hemos elegido
es un poco diferente del modelo, por ejemplo, de cadena X, que es muy vertical, con una relación que ya existe a veces entre los diferentes actores. Nosotros hemos pensado que para ah, desbloquear un poco la valor que hay en los diferentes sectores, es interesante explorar las sinergias que se pueden construir entre, por ejemplo, la logística y el transporte de pasajeros. Por ejemplo, en aviones, el modelo económico de los aviones tienen sí pasajeros, pero también abajo transporte de mercancías. Trenes también tienen los dos. Y bueno, se debe explorar los datos no se son separados en realidad, son los mismos aviones y, y utilizan las mismas infraestructuras. Y turismo, no hay turismo sin ir en un lugar y tener un poco de movilidad. Y muchas veces los actores del transporte no tienen realmente información del por qué viajan, saben solamente que viajan y para los actores del turismo no saben realmente cómo vienen o cómo eligen sus modos de transporte y para hacer la transformación ecológica, la transición y trabajar juntos, ser más resilientes, pensamos que hay valor trabajar en un modelo un poco más horizontal, pero no como otros modelos que hemos visto también en los espacios de datos, modelos que se preocupen, por ejemplo, de toda la transición ecológica en todos los sectores. Pensamos que es interesante hacer sinergias, pero con cosas que son cercas. Y eso es lo que estamos intentando construir en NeonaX con los primeros miembros arriba, fundadores que han creado la asociación y otros que vienen. Se ven muchos franceses solamente para explicar un poco la historia. Es que al principio era en Francia, pero los casos de usos especialmente que hemos explorado son los de los Juegos Olímpicos el año pasado y por eso, bueno, se explica un poco más porque hay empresas francesas, pero estamos pensando más en el nivel europeo. Somos en muchos proyectos también europeos. Solamente para dar un poco, he utilizado las ilustraciones del documento de Itza sobre los modelos de negocio, solamente para presentar un poco las olas, los innovadores y los early adopters. EONAX viene de esta segunda fase y nos ha ayudado mucho porque los innovadores tenían bueno, muchas cosas que no existían y han buscado soluciones, elegido tecnologías y cosas y ahora, bueno, es más fácil para los que adoptan los espacios de datos porque hay muchas cosas que existen, documentación, tecnología y todo. Y vamos a ver con Simple si es más simple. Pero para nosotros era un poco más fácil. Hemos empezado en 2021 con los miembros fundadores a reunirse de manera informal, pero cuando hemos visto el Data Governance Act en 2022, era realmente lo que ha empezado la colaboración de manera más formal. Un mes antes hemos creado la asociación y después, bueno, para ver si funcionaba realmente en los espacios de datos. En 2023 hemos hecho un demostrador entre los miembros para compartir datos, ver cómo funcionaba y hemos aprendido mucho. Se puede ver en un video sobre nuestra cadena YouTube si quieres ver el demostrador. Es una pequeña video de 10-15 minutos que explica un poco un viaje con un turista que pasan entre varios puntos del viaje con los actores de la época y cómo se comparte los datos. En 2024, el gran trabajo era de trabajar en un caso de uso, pero operacional. En realidad eran tres.
pero con datos reales, en condiciones reales, y lo he presentado en GaiaX España, en Madrid, pero se puede encontrar en varios lugares en el magazine de GaiaX también la explicación del caso de uso, pero eran de acoger a delegaciones de los Juegos Olímpicos y compartir datos entre los actores que acojaban a estas delegaciones. Este fue muy, muy interesante para aprender realmente cómo funciona un caso de uso operacional en los espacios de datos. Y ahora todos los miembros, tenemos ahora 27, pero 24 oficialmente, pero hay empresas que vienen en enero, a principio de año, a añadir un poco al ecosistema, pero tenemos 35 casos de usos describidos, pero hemos elegido casos de negocios prioritarios que vamos a entregar en el año que viene. Y nos abrimos un poco más al ecosistema, a más actores europeos. Ahora, sobre el modelo de negocio de ONAX en más detalle, he tomado un poco el modelo del Mobility Data Space alemán. Es un poco diferente porque nosotros somos una asociación sin lucro, se dice así, una asociación sin ánimo de lucro, pero actuamos más como una asociación empresarial con el objetivo de preservar la creación de valor por parte de nuestros miembros y al mismo tiempo apoyar los costos que son asociados con la infraestructura y los servicios que brindamos. Unimos nuestros recursos gracias a las contribuciones de nuestros miembros. No obstante, también estamos abiertos a otros miembros asociativos, centros de investigación, instituciones, a quienes intentamos absorber un poco ciertos costes mediante subvenciones públicas, para que también ellos puedan participar en la medida de sus posibilidades. Tener este equilibrio entre dinero público y privado nos permite garantizar un poco que el modelo se base en recursos equilibrados sin depender únicamente de fondos públicos. Los fondos públicos que tenemos son más para ayudar a los miembros institucionales, por ejemplo, a entrar en el ecosistema, y por eso el dinero público subvenciona a los miembros públicos más. Y también es necesario distinguir los modelos de negocio del espacio de datos de los modelos de negocio de los participantes de ONAX. La mayoría son empresas que quieren demostrar rápidamente que se pueden lograr ahorros de costos optimizando los procesos mediante de la colaboración de datos. Pero otros aprovechan la oportunidad de reunirse con actores del transporte, infraestructura, alojamiento y actividades para buscar ofrecer nuevos servicios a sus clientes. Jonathan, disculpa, creo que estás compartiendo no en el modelo de full screen, no, Ok. no en el modo full screen, lo vemos Sí, pequeño y sí, vemos sí. cosas alrededor. Disculpe. Perfecto. Muchísimas Disculpe. gracias. No, Nada. vale. Nada. Sí, se ve un poco más. Sí. Sí, ahora perfecto. Sí. Sí, perfecto. Sí, bueno, he olvidado lo que decía. Disculpe. Hay la distinción entre miembros, ¿ok?, de la asociación, y ahora hay también la posibilidad de ser usuario solamente. Puede ser los dos, pero la membresía se basa más en la capacidad financiera, ¿ok?, como he explicado. Pero la conexión a la plataforma, hay dos posibilidades. Ser self-hosted, ¿ok?, es una licencia anual que cubre los costes para nosotros. Y si no, para los pequeños que no tienen la posibilidad de hacerlo su mismo, un conector como servicio. Esto incluye la licencia, pero
es más para absorber los costes para nosotros que hay el modelo IT. Si lo utiliza mucho, cuesta más, es más proporcional. Ah, hemos elegido una solución para la plataforma que hace que, bueno, al final que sea self-hosted como servicio, normalmente debe ser más o menos el mismo coste, solamente es más si para la seguridad o si es más interesante para una gran empresa de tener un self-hosted. Hemos elegido este modelo. Ah, en ocasiones, y lo he puesto raras, EONAX puede patrocinar los conectores. Como lo he explicado, más con el dinero público que hemos recibido, nos permiten a veces, con la decisión del board, de manera temporal, de dar acceso, no necesariamente gratis, pero a un coste asequible para pequeños actores en proyectos europeos o en varias ocasiones que ayuda a todo el ecosistema. Pues pienso que el tiempo ha pasado, pero si tiene preguntas, no dudas en preguntarme o contactarme. Si algunos de vosotros están en el Fitur la semana próxima también, yo voy a venir en el Fitur el jueves 23. Si quiere verme, no dudas en escribirme o llamarme. Gracias. Muchas gracias, Jonathan. Voy a ver rápidamente un ejemplo. Veo que se me había pasado en la parte de Questions and Answers. Había una pregunta para Ute, pero si os parece la vamos a dejar para el final y la hacemos. Creo que no hay ninguna más. Sí, pienso que hay una sobre los conectores, ¿no? Venga, dale. No la acabo Am, de ver yo, pero si la has identificado tú, Sí, Jonathan. no, es una pregunta con respecto a los costes de conectores para los consumidores ocasionales. Sí. ¿Les deben de pagar una cuota mensual o podrían pagar únicamente cuando hacen el consumo? Eso es una buena pregunta. Para nosotros hay una parte que es la licencia anual y después tenemos un coste proporcional al uso. Hemos decidido hacer un precio que puede ser al año o un precio por mes, pero con un mínimo de, pienso que es 3 meses. En realidad es más porque hay también costes de instalación, tiempo para el onboarding, explicar, acompañar y por eso hemos decidido un mínimo. Si no, sería muy bien de poder pagarlo únicamente si es utilizado, pero al momento no es el caso. Y eso para nosotros es también una manera de tener actores que invierten en este conector y porque han invertido en el conector, quieren utilizarlo. Sí, y ah, hemos tenido, y eso es algo que me gusta mucho, en el principio del año, han empezado a generar ingresos mediante la venta de sus datos. Y esa es una promesa de los espacios de datos, pero todavía es poco común en el panorama actual. Y a principio de 25 teníamos algunos jugadores que firmaron contratos para la venta de datos, ¿no? En decenas de miles de euros. Y eso es, bueno, eso algo que buscamos de poder ver que EONAX genere más que lo que cuesta a nuestros participantes. Muy bien. Veo que hay otra sobre, ahora ya las veo. Hay una que había hecho Marga, hola Marga, por cierto, que dice que conectores se han implementado. Sí, Luego, sí. ¿conectores se han usado conectores o habéis implementado el vuestro propio? No, es un conector Eclipse y Eclipse es lo que utilizamos. Amadeus también participa en el Steering Committee de Eclipse. Y sí, la gente que están participantes en EONAX tienen conectores y comparten datos y hacen Eso casos es. de usos.
Entiendo que es el que se conoce como EDC, Eclipse Data Sí. Connector. He puesto ahí. Solamente la pregunta, ¿han creado sus propios conectores o han usado conectores que ya existen? Solamente va a hacer esto, algo que vamos a ver a actores que participan a varios espacios de datos. Es el caso, por ejemplo, de Renault. Renault hace parte de Catena X, por ejemplo, y también con EONA X. Y pienso, no sé si va a ser el caso, pero que van a utilizar el mismo conector, pero que va a ser referenciado por los dos ecosistemas. Y eso trabajan en pero vamos a tener actores que participan en varios espacios de datos que pueden utilizar el mismo conector. Muy bien. Tenemos otra sobre el cálculo de la huella de carbono que no estoy seguro de si iría para ti, Jonathan, o si va para UTE, la dejamos para el final. Okay. ¿Vale? Pues si os parece, muchas gracias, Jonathan. Yo creo que muy interesante y gracias por contestar las preguntas. Sí. Si os parece, pasamos, ¿sí, Jonathan? Sí, es solamente una pequeña cosa, es más Dale. en prospectiva en este año. Hay un Sí. estudio que hemos pedido con EONA X. Hemos iniciado una colaboración con la Toulouse School of Economics, con el equipo de Jean Tirole, que es el Premio Nobel de Economía, y son especialistas de mercados multilaterales. Y estamos buscando el modelo o los modelos perfectos tan por los usuarios que también por el espacio de datos su mismo. Y vamos a compartirlos cuando será terminado, pero son 2 años, empieza solamente ahora. Interesante. 2 años intensos. Muy bien, pues muchas gracias. Ahora vamos a pasar al siguiente bloque en el que vamos a tener a mis compañeras Sonia y Silvia. Sonia es la directora de espacios de datos dentro de ITSA y Silvia Castelví es la directora de estandarización y de proyectos de investigación y nos van a hablar pues del enfoque de ITSA. Todo vuestro. Floor is yours. Gracias, Mariano. Buenos días a todos. Muy contenta de estar aquí con vosotros, con tantos participantes. Ahora en esta parte, mi compañera Silvia y yo os vamos a dar una visión general de lo que son los assets de IDSA y os vamos a explicar cuándo os pueden servir para que veáis qué recursos tenemos disponibles ahora que estáis en proyectos de espacios de datos. Entonces, vamos a empezar mostrando esta slide que enseña todos nuestros assets. Empezando por la izquierda, la parte más de teoría, tenemos el modelo de arquitectura de referencia de IDSA, lo que es la IDS RAM, que es la parte más técnica, es la arquitectura, o sea, es el modelo que os ayuda a definir la arquitectura de vuestro espacio de datos. Más allá de la parte puramente técnica, que es la RAM, tenemos el IDSA Rulebook. Y el Rulebook cubre otros aspectos que también son muy relevantes a la hora de definir, de crear y de operar un espacio de datos. Más allá de lo que es arquitectura, estamos hablando de temas más organizacionales, temas legales, temas de roles, otros aspectos que también, como digo, son muy relevantes más allá de la parte técnica. Y esto os lo contará con más detalle mi compañera Silvia. Tenemos aquí en medio el Data Space Protocol y la estandarización. De cara a que un espacio de datos se pueda poner en marcha, pueda funcionar y los participantes puedan interoperar, es muy importante y es fundamental que los componentes, los conectores que usan para compartir datos sean 100% interoperables. Y entonces eso lo hemos conseguido definiendo el Data Space Protocol, que también os presentaremos hoy. De cara a que los participantes del espacio de datos sean confiables, tenemos el esquema de certificación de IDS. Y aquí también os lo presentaremos. Es importante saber que aquí estamos certificando tanto los conectores que se usan para la compartición de datos como el entorno operacional donde están operando esos conectores. Recursos adicionales que también tenéis disponibles y que en este momento pueden ser muy útiles para vosotros. Por ejemplo, el Data Connector Report. Siempre recibimos muchas preguntas sobre qué conectores hay disponibles, cuántos hay, si son open source, qué características tienen. Y desde hace unos meses estamos publicando este report de conectores, donde tenéis visibilidad de todos los conectores que hay disponibles, quién los ha desarrollado, también sus características, si son open source o no,
Y esto lo hemos estado publicando de manera mensual y también lo tenéis disponible en nuestra web. Otro report y otra herramienta que también es muy interesante es el Radar, Dataspaces Radar, que tenemos tanto la herramienta online como un report. Y aquí damos visibilidad a todos los espacios de datos y los casos de uso que hay disponibles. Y los categorizamos por sector y también por nivel de madurez. Entonces puede ser muy interesante, según en el sector que estéis, que veáis qué se ha hecho ya, porque tenemos la descripción de esos espacios de datos. Aquí abajo tenemos el programa de training, que vemos que ahora es muy importante, como los espacios de datos están ya proliferando y hay muchísimas iniciativas, vemos que es muy importante capacitar profesionales en espacios de datos. Entonces hemos lanzado un programa de training que tiene 3 variantes, digamos. Tiene la base, los fundamentos de espacios de datos, y luego hay 2 programas de training para temas más técnicos y para temas de negocio, para ser consultor técnico y de negocio de espacios de datos. Y por último, mencionar que IDSA es una asociación 100% internacional, que tenemos ya miembros en los 5 continentes y tenemos nuestros hubs ya también distribuidos por prácticamente todo el mundo, que nos ayudan a llevar nuestros assets y nuestro contenido a los respectivos países. Y ahora vamos a entrar ya en tema un poco técnico y mi compañera Silvia os va a explicar estos assets. Para cuando tienes que empezar a diseñar, a implementar un espacio de datos, primero los integrantes de este espacio de datos, como fue en su día pues Catena X, que ha explicado antes Ute, tienen que establecer acuerdos, ¿vale? Entonces el rulebook es lo que te ayuda a establecer el marco de gobernanza para este espacio de datos. Cómo establecer acuerdos respecto a temas funcionales, temas técnicos, de si va a ser centralizado, descentralizado, depende del ámbito de implementación, cómo lo vamos a operar, si vamos a tener una organización como Cofinity-X, que va a ser una compañía que va a operar el espacio de datos, o lo vamos a hacer nosotros mismos, qué regulaciones en nuestro sector nos impactan o a nivel nacional. Todos estos aspectos tienen que acordarse antes de iniciar lo que es el despliegue del espacio de datos, y para ello el IDSA Rulebook o guía de reglas proporciona una guía de cómo hacerlo. Aquí hay que tomar decisiones en todos estos aspectos. También, una vez se han tomado estas decisiones, es importante y es útil que se genere el propio rulebook o libro de reglas o manual de reglas de cómo operarlo. Bien, una vez tenemos ya la gobernanza, los técnicos quieren saber cómo implementarlo, y lo primero, todo buen técnico primero tiene que hacer una arquitectura, entrar más en los conceptos de cómo desplegar, cuáles son los componentes, cómo lo vamos a desplegar. Tenemos unos acuerdos técnicos del grado de centralización o descentralización, ¿vale? Entonces aquí vamos a definir los componentes claves de nuestra arquitectura, y para ello el IDSA Reference Architecture Model proporciona un marco muy un marco para comprenderlo y para poder diseñar nuestra arquitectura, para ver cuáles son los aspectos claves que son obligatorios, cuáles son opcionales en nuestro espacio de datos, pero también no solo para los que lo diseñan, sino los que quieren conocer más aspectos claves de espacios de datos, como son cómo establecer la confianza, la certificación, que luego nos explicará Sonia, o relativos a la gobernanza, que también explica el rulebook. Actualmente, la arquitectura de referencia, la primera versión se inició en el año 2016. La estamos desarrollando con nuestros miembros y actualmente estamos trabajando duro con la nueva versión, que es la 5.0, que trae aspectos innovadores que no voy a detallar ahora, pero que los que sois miembros de IDSA podéis participar en los grupos que lo están definiendo. Mañana hay un grupo que tratará el tema de la observabilidad, ¿vale? Y si queréis ver la versión que está pública disponible actualmente, es la 4.0, que aquí encontráis el link. Y para la 5.0 de momento está disponible para miembros
la iremos poniendo una versión en borrador en público y a final de año ya tenemos una versión pública definitiva. Otro aspecto muy importante que se refleja en la RAM es la interoperabilidad, ¿vale? Si queremos hablar unos con otros, ¿vale? Independientemente de qué tecnologías utilicemos, tenemos que ser interoperables. Entonces, la asociación está poniendo mucho esfuerzo en definir un protocolo que permita hacer los participantes que puedan interoperar unos con otros. Y se basa esta interoperabilidad en primero adquirir una interoperabilidad técnica, pero también cómo nos entendemos unos con otros, y para conseguir una interoperabilidad total o una gobernanza de la interoperabilidad necesitamos cubrir 4 capas, ¿vale? Las 2 primeras las tienen que cubrir los participantes, pero las capas superiores que se refieren a cómo voy a organizar esta interoperabilidad, qué aspectos legales voy a tener en cuenta, aquí son los gobernantes del espacio de datos los que tienen que proporcionar guías al espacio de datos, cómo se va a cumplir. Del mismo modo, cómo se va a conseguir la interoperabilidad dentro del espacio de datos, pero también con otros espacios de datos, ¿vale? Luego, esta interoperabilidad, como he comentado antes, el Data Space Protocol, que ahora veremos con más detalle, cubre estos 2 niveles, el técnico y parte del semántico, de forma que nos podamos entender cuando queremos compartir datos, ¿vale? Entonces, el Data Space Protocol, que está disponible en la web de IDSA, permite conectar diferentes puntos o proveedores de datos, usuarios de datos que quieran compartir datos entre ellos, ¿vale? Entonces, primero hay que establecer unos acuerdos. Primero es a quién dejo ver mis datos, el catálogo o no. Luego, una vez ya hemos encontrado los datos que queremos utilizar, ¿qué políticas hemos definido para estos datos? El proveedor de datos. Acepto estas políticas, las negocio y establezco un contrato. El objetivo de este protocolo es que todas estas negociaciones y acuerdos se puedan hacer machine to machine de forma automática y acordar cómo voy a transferir estos datos. Aquí hemos separado la parte de negociación de la parte de compartición de datos, que puede hacerse en el propio conector o en diferentes conectores, pero también permite escalar a utilizar otros protocolos que existen en cada uno de los sectores. Esto proporciona flexibilidad y escalabilidad a los espacios de datos. Y por último, toda la nueva generación de conectores, como el Eclipse Data Space Connector, cumplen con este Data Space Protocol, ¿vale? De forma que se asegura la interoperabilidad técnica. Un aspecto muy importante es estandarizar este protocolo a nivel internacional, porque muchos de vosotros tenéis centros productivos a lo mejor en China o estáis en proyectos de ámbito internacional, cross-border. Entonces, la interoperabilidad es importante. IDSA ha trabajado con las primeras especificaciones del Data Space Protocol, que ahora ha sido adoptado por Eclipse en un grupo de trabajo, bajo el grupo de trabajo de Data Spaces, que luego Sonia nos explicará un poco más en detalle, donde se están definiendo las especificaciones finales en base a una implementación de referencia. Pero también se va a desarrollar, y esto es muy importante para todos los que desarrolléis espacios de datos y componentes, se va a desarrollar un kit de compatibilidad, un kit que se pueda testear la compatibilidad, se le llama TCKey, y este TCKey va a estar disponible en junio como un requerimiento previo a que el Data Space Protocol sea reconocido por ISO y EC, ¿vale? Y por tanto sea un estándar internacional. Así que todos los que vais a desarrollar, os animo a que estéis atentos a este TCKey, porque lo podréis utilizar para testear vuestra interoperabilidad. Sonia, yo creo que nos puedes introducir un poco más en Eclipse, en el Eclipse Data Space Connector, Data Space Working Group, porque a veces genera un poco de confusión, ¿no? Sí. Y antes ya se ha mencionado, ¿no? Por EONICE. Gracias, Silvia.
Sí, también nos llegan muchas preguntas sobre nuestra relación con Eclipse y aquí intentamos explicarlo. Lo más importante es comentar que trabajamos juntamente con Eclipse, o sea, estamos completamente alineados y de hecho muchos de los miembros que están en Eclipse también son miembros de IDSA, con lo cual digamos que el trabajo está coordinado y la información fluye de uno a otro. Pequeño resumen de lo que hemos comentado y de cómo se relacionan Eclipse con IDSA. Tanto IDSA como la Fundación Eclipse colaboran para crear un ecosistema open source. Entonces, por parte de IDSA tenemos lo que ha explicado mi compañera Silvia, el rulebook para todo el tema de las interacciones a nivel organizacional, de los roles y los componentes de data spaces. La parte de la implementación técnica es la que está descrita en la RAM. Entonces, con lo que refiere al Data Space Protocol, IDSA define los requerimientos funcionales y la Fundación Eclipse tiene un proyecto para escribir las especificaciones del Data Space Protocol. Entonces, Eclipse también se encarga de la parte del kit, del TCK, para testear la compatibilidad. Y bueno, además, Eclipse tiene, además del conector, que también hay bastante confusión con esto, lo que Eclipse define es un framework para conectores de data spaces para componentes, entre ellos el conector. Es un framework, no es un conector específico solo uno, no es un framework para conectores en data spaces, para conectores. Y luego además Eclipse tiene el Eclipse Data Space Working Group que coordina múltiples proyectos open source, no solo el TCK, no solo el Data Space Protocol, tienen más proyectos como por ejemplo el protocolo para las identidades, DCP, y varios más. Entonces espero que esto más o menos ayude a entender la relación entre IDSA y Eclipse. Paso ahora a explicaros un poco la certificación de IDSA. La certificación, el objetivo que tiene es asegurar que los participantes del espacio de datos son confiables. Entonces, por un lado, tenemos la certificación de los conectores, que aquí miramos que se hayan desarrollado conforme a los criterios que definimos en IDSA y entonces testeamos que se cumplan esos criterios y además que sea el conector interoperable con otros componentes como puede ser un broker, como puede ser un Certificate Authority o un DApps. Que forman parte del Reference Testbed. Por el lado de componentes ya tenemos varios componentes certificados, que son los componentes de estas empresas que veis aquí. Y ahora estamos trabajando en la certificación 2.0, donde incluiremos el testeo del Data Space Protocol. Los nuevos conectores tienen que ser interoperables, tienen que implementar el Data Space Protocol y eso será parte de la nueva certificación. Por el otro lado, tenemos la certificación del entorno operacional y esta certificación se encarga o supervisa procesos, más un tema organizacional, el entorno físico donde está instalado el conector y aquí ya tenemos dos empresas que han certificado su entorno operacional. Las tenéis aquí. También, como comentaba, hemos desarrollado un programa de training. Creemos que hay mucha información sobre data spaces, pero a veces hay muchas dudas también de por dónde empezar, de cuáles son las bases, de qué son los aspectos más importantes a tener en cuenta a la hora de empezar un espacio de datos, de operarlo, de participar. Y entonces hemos desarrollado este programa de training que tiene, digamos, tres vertientes. La primera son los fundamentos de espacios de datos y luego tenemos dos programas más específicos que estamos desarrollando. Es el consultor de business y el consultor técnico. Entonces, ya tenemos la parte de fundamentos disponible tanto en formato online como en formato presencial, que lo está ofreciendo nuestro miembro SQS y aquí podéis ver las próximas convocatorias para el training. El objetivo es eso, capacitar a todos esos participantes de los espacios de datos, tanto los makers, los que los están definiendo, como los usuarios también. Y entonces somos, digamos, pioneros en desarrollar este tipo de training. Aquí tenemos una slide que
intenta condensar todo el trabajo que estamos haciendo en estandarización. Si quieres, Silvia, te veo, como Silvia es nuestra experta y responsable, te dejo a ti que lo comentes. No quiero avasallaros con números, solo deciros que para ir al mercado es importante estandarizar, porque eso da seguridad a las inversiones que estáis realizando. Para ello, en IDSA estamos trabajando en ámbito internacional, en los comités que hay un grupo de trabajo debajo del comité de Data en Cloud Computing y tecnologías relacionadas, que están trabajando en definir los conceptos y características de los espacios de datos y a partir de ahí sacarán un estándar que será de referencia. También es muy importante bajo este comité un estándar que define lo que es la soberanía digital y cómo organizar la autonomía digital, contemplando cómo organizar la soberanía de los datos, ¿no? de cómo gestionar los datos. Ese estándar que será publicado en breve también es muy interesante. Y por último, a nivel europeo hay dos grupos de trabajo. Uno es Sensenelec Trusted Data Transactions. Aquí tenéis un link a los conceptos de Trusted Data Transaction que puede ser interesante para vosotros. Y actualmente se acaba de crear un grupo, Sensenelec, que va a estandarizar los espacios de datos. Es un grupo que va a trabajar también en la gestión de datos y está liderado por Sebastian Steinboth como chair, perdón. Y también contamos en el grupo 3 de gestión de datos y data governance de un español que lo está coordinando, ¿vale? Entonces, si estáis involucrados en estandarización, os invito a que estéis atentos a estas actividades y que participéis en los comités y en los documentos que se van generando. Gracias, Silvia. Solo comentar que Sebastian Steinbus es el CTO de IDSA. Vale. Pues ya para finalizar este overview de los assets de IDSA, intentamos resumir en esta slide más o menos todo lo que hacemos y dónde impacta. Entonces, abajo tenéis la parte de la interoperabilidad, como ya ha explicado Silvia, y focalizándonos más en semántica, técnica y también la parte organizacional, que es la que cubre el rulebook. Para técnica tenemos también el resto de assets que hemos explicado. Tenemos la IDSA Knowledge Base, que aquí hay mucha documentación sobre todo el trabajo que hacemos. También es un buen punto de partida para informarse sobre data spaces y los assets, los recursos que tenéis. Entonces, aquí intentamos dar visibilidad a todo el trabajo que hacemos. Por ejemplo, otros partners con los que trabajamos que ya conoceréis, como pueden ser BDVA, la Firewall Foundation, GaiaX y MyData. Y trabajamos, hemos publicado varios documentos juntos y también trabajamos juntos en el proyecto Data Spaces Support Center, que está dando apoyo y soporte a todas las iniciativas de Data Spaces, que es un proyecto financiado por la Comisión Europea. Promovemos las soluciones open source con nuestro repositorio IDSG, donde tenemos ahí especificaciones de nuestros componentes, con la Eclipse Foundation, como hemos explicado, y también trabajando conjuntamente con Fireware. Tenemos los primeros conectores ya certificados, también entorno operacional y todos los repos donde mostramos la lista de conectores o donde mostramos todos los espacios de datos que tenemos en el radar. El radar está disponible, ya os hemos pasado el link para que podáis consultarlo. Y tenemos los primeros casos de éxito de Data Spaces y hemos tenido hoy el privilegio de contar con dos de ellos, con Catena X y EONA X. Y la estandarización, como ha comentado Silvia, porque creemos que la manera de que los espacios de datos sean una realidad tangible y que se adopten y que estén realmente presentes en el mercado es estandarizándolos. Y estamos trabajando mucho en este aspecto, como ya os hemos enseñado. Entonces, bueno, aquí intentamos dar una visión global de todo el trabajo que hacemos y que tengo que decir que no lo hacemos solos porque somos una head office muy pequeña. Todo lo que hacemos, lo que producimos, lo hacemos conjuntamente con nuestros miembros.
Y entonces, la buena noticia es que podéis ayudarnos en nuestro objetivo de que los espacios de datos sean una realidad, que sean adoptados por el mercado, que se estandaricen. Y la manera de hacerlo es uniéndose a nosotros como miembros. ¿Y por qué deberíais haceros miembros? Pues porque podéis definir conjuntamente con nosotros la realidad de los espacios de datos, porque podéis ayudarnos a definir aspectos técnicos como la arquitectura, como los protocolos, pero también cosas más de negocio, más tema organizacional, como el rulebook, la certificación, todos nuestros assets que os hemos explicado, el training, todo lo hacemos conjuntamente con nuestros miembros. Entonces, todos nuestros miembros tienen voz y voto, por así decirlo, en todo lo que definimos y en la estrategia que tomamos. Tenéis acceso a todos nuestros miembros, tenemos foros donde se pueden compartir experiencias, donde se pueden hacer preguntas, donde se puede aprender con los working groups y todos nuestros meetings. Y tenéis la opción de co-crear el futuro de Data Spaces. Entonces, aquí os dejamos el link para todos los que tengáis interés, sino también os podéis poner en contacto con cualquiera de nosotros si tenéis preguntas y estaremos encantados de hablar con vosotros. Y hasta aquí mi presentación y le doy paso a Mariano. Muchísimas gracias. Podemos pasar a las preguntas. Veo que había aquí un par de preguntas que iban para Ute, las he marcado. A ver. Pues, si empiezo yo. Un momento. Bueno, ¿me Sí. escuchas? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Dale. Bueno, entonces es la pregunta de Daniel. Yo veo como dos preguntas de él, cómo conocer el negocio el modelo de negocio concreto en Catena X. Y yo me refiero a Sonia, que enseñaba lo anterior. Pues estamos en la tercera etapa de adaptar las empresas, adaptar la gente. Está la organización operativa, sí, es así, pero están varias partes para cubrir y eso es el problema. Necesitamos o estamos en la fase de prueba todavía, ya tenemos unos componentes y es muy difícil contestar esta pregunta. A mí me gustaría. Y si quieres, Daniel, nos ponemos en contacto y lo podemos discutir muy bien. Y la pregunta siguiente se refiere al mismo tema. Yo veo como no es nada más bilateral, sino tú escribes de trilateral, yo diría como multilateral, yo creo. Depende a cuántas personas, cuántas organizaciones involucras en este tema, ¿no? Entonces, no es fácil para entregar ni para responder así como ahí está, ese es el modelo. Me gustaría tal vez medio año, no sé qué, cuánto tiempo nos vayamos a usar. Muy bien, muchas gracias. Pero te Ute. invito, por favor. Muy bien. Veo que aquí hay otra pregunta de Ignacio Núñez. ¿Hay algo de Interdata Spaces desarrollado? ¿Puedo encontrar documentación relativa? Creo que lo habéis mencionado, no sé si Silvia o Sonia. ¿Queréis contestar o hay algún enlace o algo? ¿Te refieres a la interoperabilidad entre espacios de datos? Sí, ¿hay algo ya? Dice, ¿hay ya algo de Interdata Spaces desarrollado? No, actualmente, a ver, lo que estamos, como he explicado con la slide de interoperabilidad, el Data Space Protocol es lo que permitirá a los participantes ser interoperables. Pero la interoperabilidad entre espacios de datos, cómo reconocer a los participantes, temas de identidades, todavía no está solventado. No sé si Sonia, quieres añadir algo porque tú estás trabajando en energía en una task force que se ha generado para establecer la interoperabilidad entre los proyectos de energía. Estamos en ello, sí. Sí, estamos trabajando en unos casos de uso, System Use Cases, donde precisamente lo que queremos es conectar varios espacios de datos en el sector de la energía. Y estamos trabajando en de verdad testear y definir y demostrar cómo podemos usar la identidad de un espacio de datos en otro, o sea, cómo un usuario puede hacer el onboarding en otro y cómo puede cómo puede buscar en el catálogo, publicar, cómo puede negociar. Estamos trabajando en esto
publicaremos la segunda versión de un paper que es Interoperability Framework in Energy Data Spaces, donde explicaremos el paso a paso de estos System Use Cases, lo que hemos conseguido y los retos y lo que queda por hacer. Lo publicaremos de cara a final de febrero. Lo presentaremos en el Data Spaces Symposium en Varsovia en marzo. Adicionalmente, el DSSC, Data Spaces Support Center, también está trabajando en la Cross Data Space Interoperability. O sea que durante los próximos meses ya veremos más casos, más documentación y alguna proof of concept ya para hacer una demostración. Muy bien, estupendo, gracias. Por cierto, veo que hay una mano levantada, Francisca Rubio. Paqui, pues si puedes abrir el micrófono, no sé si... A ver, igual... Allow mic, creo que te he permitido ahora. Puedes, si quieres, Paqui, puedes... Mientras Ahora, tanto, sí, sí, es que bien. no podía ni hablar ni, bueno, simplemente daros las gracias y la enhorabuena por el éxito del evento, que ha habido un montón de gente. Y simplemente deciros a la gente que está ahora, yo sé que hay mucha gente preparando la convocatoria y todo eso, que sepáis que todo lo que están diciendo Sonia, Silvia, etcétera, nosotros estamos en contacto. O sea que cuando yo os digo una cosa, yo sé perfectamente, por ejemplo, que Sonia está trabajando con el grupo de interoperabilidad de energía, con Silvia también he hablado, que nosotros también queremos hacerlo con agro, con interoperabilidad en los grupos en los demostradores de agro, con su colaboración, porque realmente quienes saben de toda la parte de interoperabilidad son los de ITSA, ¿no? Los de la parte del Data Space Protocol. Y simplemente daros el mensaje de que todo lo que han comentado, nosotros estamos en comunicación constante, o sea que estamos hablando de lo mismo, no penséis que son cosas diferentes ni nada por el estilo. Y también anunciar que estamos preparando un workshop para febrero con Sonia y con Silvia de ITSA, de Eclipse y de todo eso, o sea que ya os llegará en breve, lo lanzaremos en breve. Y simplemente que sepáis que estamos colaborando todos juntos, ¿no? O sea que tanto habléis con ITSA, habléis con quien sea, todo lo que hablamos siempre es común, ¿vale? Y nada, enhorabuena y he aprendido un montón hoy, así que muchas gracias Sonia y Silvia Medianos. Mil gracias, Y Paqui. algunas preguntas también, una cosa que quería aprovechar era que la convocatoria que tenemos ahora mismo abierta también serviría para unirse a proyectos como Catena X o EONA X. Así que aprovechad que tenéis aquí a Catena X y a EONA X porque parte de ese dinero que está ahora mismo en las convocatorias servirían para conectarse a sus espacios de datos, con lo cual también podéis aprovechar. Por ejemplo, sé que había una pregunta de huella de carbono, que son, por ejemplo, hay gente que hace productos y servicios que piensan que podrían conectarse al catálogo de Catena X, por ejemplo, ¿no? Entonces, simplemente aprovecha que os tenéis aquí y nada, daros las gracias. Muy bien, muchas gracias, Paqui. Al hilo, fíjate, hay una pregunta sobre el alineamiento entre Gaia X e ITSA. Si queréis, Sonia o Silvia, en varias conferencias se comenta que ITSA está alineado con Gaia X, pero viéndolo desarrollado no parece que sea así. Bueno, creo que... Sí, trabajamos conjuntamente, ya como ha explicado Paqui, bueno, en el caso del ecosistema español, pero también en el DSSC, por ejemplo, estamos trabajando con Gaia X, con Fireware, con MyData, con VDBA. Por ejemplo, tenemos publicado el blueprint donde tenemos ahí las especificaciones o el alineamiento, digamos, de todo el trabajo que hacemos todos estos participantes. Lo que pasa es que cubrimos diferentes aspectos. Entonces, digamos que lo que hacemos es compatible o es complementario uno del otro. Cubrimos diferentes aspectos. O sea, la parte más, digamos, de, no sé si llamarlo de bajo nivel, la parte más técnica de la compartición de datos, digamos, pasa a través de la arquitectura de IDSA con los conectores, con el protocolo. Gaia X lo que define es un Trust Framework, que también nosotros no lo definimos. Entonces, es un aspecto más, digamos, a tener en cuenta para el espacio de datos. Pero básicamente lo que hacemos está alineado. Si Gaia X entra más en una definición de cómo tiene que ser el Trust Framework, el que proponen, hay otros Trust Frameworks, nosotros no entramos en esta definición. Veo otra pregunta de Juan respecto a si existen especificaciones o ejemplos de data spaces con datos personales.
o sea, el data space, como está definido en IDSA, no trata datos personales. Cuando un data space necesita tratar datos personales, debe cumplir la GDPR, ¿vale? Y entonces es a nivel de caso de uso donde se especifica cómo cumplir con ello, ¿vale? Pero sí que hay espacios de datos que tratan, por ejemplo, sobre todo espacios de datos relativos a skills, ¿vale? Y una plataforma desarrollada por un miembro de IDSA con este aspecto, para este aspecto, que es Prometheus, ¿vale? Que sí que tratan con datos personales. Te paso, Juan, el link por el chat, también para otros, por si queréis mirar estas dos, la plataforma y el También tenemos, Data Spaces for Skills, ¿vale? también tenemos nuestra Task Force de Personal Data, donde tratamos estos temas. Puedo pasar el link también. ¿Hay alguna pregunta más? No, Sí, Jonathan, perdona, sí, dale. sí, no, solamente para contestar un poco a esta pregunta sobre los datos personales. Son casos de usos monetizables y confidenciales, pero así al momento tratamos de son relaciones entre empresas, no directamente con individuales, pero que pueden tratar de datos personales. En particular, por ejemplo, para la personalización del viaje, por ejemplo, cuando hay personas que son un pasajero de un lado y un turista para un otro, eso es un poco difícil a veces de ver si es la misma persona que pasa de un modo a un otro. Y esos son casos de usos que hacemos al momento, pero hay un poco de dificultad suplementar, pero hay mucho más al aspecto monetizable si se puede hacer un servicio con este. Por eso lo exploramos al momento. Muy bien, pues no acabo de ver más preguntas, así que bueno, pues estoy compartiendo aquí tenéis un código QR, como ha mencionado mi compañera Sonia y también Silvia. Nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro. Si os gusta este tipo de webinars, si os gusta esta información que hemos compartido, nosotros lo hacemos con nuestros socios, con nuestros miembros, y estaríamos encantados de que formarais parte de IDSA cuando queráis. Veo aquí una mano levantada, JA. De la Universidad de Málaga. Espérate, creo que puedo deshabilitarte. Vale. De acuerdo, eres el aplauso. Después, lo que también queríamos era enviaros un enlace. ¿Lo tienes a mano, Sonia, para pegarlo en el chat? Queríamos enviaros un enlace a una encuesta. Aquí tenéis el código QR, pero os ponemos también el enlace en el chat para que lo podáis hacer en el ordenador si queréis. Y ahí pues nos vendría muy bien saber pues cuáles son vuestros intereses, cuál ha sido vuestra motivación, y bueno, pues nos vale para ir mejorando. Otra cosa que quería decir también, poneros en contacto con nosotros a través de LinkedIn o a través de nuestras direcciones de correo electrónico. Aquí tenéis el QR a mi perfil de LinkedIn. Este ha sido la primera experiencia de un webinar enfocado al ecosistema español. Bueno, pues nosotros estamos considerando si continuar con esta dinámica, si hacer otro webinar, y pondremos otra encuesta también en LinkedIn, pero que penséis que dada pues la aceptación que ha tenido y el interés que ha generado, pues nosotros estamos abiertos en principio a hacer algo. Y bueno, seguidnos en LinkedIn, contadnos qué es lo que habéis pensado, y bueno, por mi parte, pues muchas gracias a los ponentes. Yo creo que la experiencia por mi parte ha sido muy buena, y espero que haya sido también tanto para los ponentes como para los asistentes. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias.